Vale, hola de nuevo. Hemos vuelto porque, bueno, no quiero dejaros sin oír hablar de Amadeo de Saboya, que es el rey favorito de todos los niños españoles, porque tiene una rima muy vulgar y muy mala, y cuando se está en el instituto, siempre, ¿no? El profe de historia teme el momento en el que va a decir Saboya, porque sabéis con qué rima, tenéis ya más de un C1 en español, no necesitáis que lo diga yo. Bueno, pero sin hacer más spoilers, sigo por aquí, esta es la página oficial, fijaos, del Congreso de los Diputados de España, que aquí pues podéis ver bastantes cosas. Aquí tenéis unos resúmenes muy apañados. Yo voy a tomar el sexenio revolucionario de aquí, pero como podéis ver en este menú, pues tenemos todo lo que ocurre después también, ¿no? Así que si queréis repasar, yo os voy a dejar esto en la descripción para poder verlo, ¿no? Porque siglo XIX, ¿veis? Desde las Cortes de Cádiz y la Constitución y hasta Franco, la muerte de Franco y las Cortes españolas 1977, lo tenéis todo resumidito aquí. Y me encanta, ¿no? Vale, sexenio revolucionario. Hemos dicho que empieza con la gloriosa, es este pronunciamiento en Cádiz, como siempre, ¿no? Siempre es en Cádiz. Lógicamente, ¿por qué no? Sur de España, bien. Vale, y empieza pues este gobierno provisional. La reina se va a Francia, se forma el gobierno provisional, Serrano, ¿no? Asume la regencia en 1869. Las Cortes crean ¿qué? Otra constitución, muy bien, ¿no? En sesión extraordinaria. ¿Y qué ocurre? Pues que el principio monárquico, pues España sigue siendo una monarquía, pero ya los Borbones, que es la familia, ¿no? de Isabel, de Fernando VII, todos estos personajes, está excluida, lo cual significa que hay que buscar un rey nuevo. Y se elige entre varios candidatos y esta vez sí se vota como en Polonia. Y se elige, ¿no? Está Amadeo de Saboya, una república federal que no sale, el duque de Montpensier, Espartero como rey, Alfonso de Borbón, que bueno, es Borbón pero lo intenta, una república unitaria o no hacer nada, no sé qué quería la gente de los votos en blanco, pero bueno, por 191 votos se vota el italiano Amadeo de Saboya, ¿no? que viene y es rey de los españoles, pero no conoce mucho la cultura española, el contexto y todo esto, la verdad. Y bueno, pero presta juramento la Constitución, es rey de España y el reinado es muy breve, dura 2 años y 2 meses, porque además se van turnando los gobiernos diferentes. Pero bueno, abole la esclavitud en Puerto Rico, por lo menos es algo que consigue y es importante, ¿verdad? Pero el 11 de febrero del 73 renuncia a la corona de España y se da la primera república. No hay rey, por primera vez en años, ¿no? Como decía la canción de Frozen. Vale, la primera república dura 11 meses, muy estable del todo no es. Hay 4 presidentes que se enfrentan a la insurrección de distintas regiones, ¿no? Llamada cantonal. Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. ¿No? Se crea un proyecto de ley para abolir la pena de muerte, que se hace en 1873. Ya la devolverán. No os preocupéis, pero durante un tiempo está abolida. No hay pena de muerte en España. 1873. Se presenta un proyecto, cómo no, para otra constitución de la República, ¿verdad?, de España. Y bueno, se intenta hacer una república federal que ya no es centralizada, ¿verdad? Y quedan pues estas regiones definidas, Andalucía alta y baja, Aragón, Asturias, bueno, ya lo veis, ¿no? Lo estáis viendo, podéis ver incluso en esta página cómo es el proyecto.
En 1874 el general Pavía se harta y el 3 de enero hay un golpe de Estado. Un golpe de Estado seguido por el pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre, a final de año ya, que vuelven los Borbones, otra vez Alfonso XII, que es hijo de Isabel II, que se había ido a Francia, pues vuelve y se inicia el periodo llamado Restauración, la Restauración. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Cómo fue el sexenio liberal y os explico brevemente pues cómo fue dicha restauración. Se da el golpe de Estado del general Pavía, vuelve el rey Alfonso XII en enero del 75, 1875, vuelve al trono, ¿no? Vuelve al trono y podemos dividir esto en varias fases, 3 fases. Primero, de 1875 a 1885, es el reinado de Alfonso XII, ¿no? Está 10 años reinando. Del 85 a 1902, María Cristina de Habsburgo, que es otra María Cristina, no la abuela, es María Cristina de Habsburgo, es regente para su hijo Alfonso XIII, ¿no? El padre de Alfonso XII, el hijo muy original Alfonso XIII. Y en la tercera fase pues tenemos el reinado de Alfonso XIII, lógicamente, ¿no? Y ya veréis que dura hasta 1923, que empieza una dictadura, ella no es monárquica, de Primo de Rivera, primer dictador, ¿no?, de España en el siglo XX. Vale, ¿qué ocurre? Pues la primera etapa se busca consolidar la monarquía, ¿no? Tenerla estable, las instituciones también, reparar, digamos, entre comillas, los daños del sexenio revolucionario. Termina la Tercera Guerra Carlista y finaliza el carlismo, ¿no? Queda fragmentado un poco, pero bueno, algunos pues se incorporan al Partido Conservador de Cánovas, ahora lo veremos. Termina también la Guerra de Cuba, la primera, no la segunda. Se firma la Paz de Zanjón, se da la abolición de la esclavitud, igual que se había dado en Puerto Rico, ¿verdad?, con Amadeo de Saboya, pues en 1888, y se promete hacer reformas, ¿no? En 1895 hay otra revolución y finaliza con la pérdida de las colonias en 1898. Es cuando se mete también Estados Unidos en la guerra y ya lo sabemos, ¿no? Por eso en español decimos más se perdió en Cuba, porque esto se llama el desastre del 98, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Pues se cuenta con 2 facciones, 2 poderes que tenían mucha influencia en España, el ejército y la iglesia. El ejército deja de hacer pronunciamientos y revoluciones todo el rato, ¿no? Y el rey se convierte en jefe supremo del ejército, de los cuerpos del ejército. Y la iglesia, como el Estado vuelve a adoptar la religión católica como oficial, recupera su prestigio y el Papa León XIII apoya esta restauración, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que España es más estable constitucionalmente, se moderniza económicamente, ya no hay tanto desorden y tanta inestabilidad. Sin embargo, empiezan a nacer fuerzas políticas más liberales, como el republicanismo, ¿no? Por la República, movimiento obrero, como en toda Europa, y los nacionalismos. Y bueno, la restauración demuestra que estos políticos no pueden adaptarse, están anclados en el pasado un poco y no pueden seguir con los tiempos, ¿no?, para integrar estas cosas dentro del sistema. Y con la guerra de Cuba, pues, del 98, todavía peor, ¿no? ¿Cómo era el sistema de Cánovas de este partido conservador? Pues tenemos ideado y ejecutado por Antonio Cánovas del Castillo un sistema que se basa en 4 pilares principales: el rey, las Cortes, que son la columna vertebral de España con el rey, una constitución escrita,
que, bueno, dice, debe ser lo más ambigua posible para que sirva a todos los partidos y no haya que cambiarla continuamente. Ya sabéis, ¿no? Ya hemos escuchado cuántas constituciones ha habido. Y el bipartidismo con turnismo, ¿no? Significa, igual que en Inglaterra, que había sido muy estable, que primero tú, luego yo, luego tú, luego yo. Las elecciones muy democráticas del todo, pues no eran. Pero ¿qué le vamos a hacer, no? Se hace lo que se puede. Son partidos dinásticos, ¿no? Defienden la monarquía, defienden esta constitución. La propiedad privada como derecho es interesante. Esto viene un poco también, y fijaos, nos vamos un poquito atrás de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? La propiedad privada. El capitalismo, el liberalismo y el centralismo, ¿no? España es centralizada, no es federal. Vale. ¿Qué partidos hay alternándose? El conservador de Cánovas y el liberal de Sagasta. Pues son antiguos progresistas y demócratas, y ya sabemos, ¿no? Conservadores los más ricos, liberal, pues comerciantes, industriales, quieren sufragio liberal, laicismo. Lo sabemos, ¿no? Básicamente lo sabemos. Yo no sé, yo os he contado la historia de mi tatarabuelo. Os la voy a contar, la historia de mi tatarabuelo, que vivía en un pueblo llamado Munda, en la sierra de Málaga, las montañas de Málaga, en esta época. Básicamente, yo ya soy un poco vieja. No, es que mi familia era muy mayor, todo el mundo. Cuando empezó a tener hijos y eso, ¿no? Mi madre tenía como casi 32 años cuando me tuvo a mí. Mi abuela tenía cuando tuvo a mi madre, que es la más pequeña, mi madre la pequeña, 30. Mi abuela era más joven, mi bisabuela tenía 35 cuando tuvo a mi abuela. Y su padre pues era este del que os estoy hablando, ¿no? Para que os hagáis una idea de quién es, qué época es, ¿no? Y qué relación tiene. Pues vivía en un pueblo y las elecciones funcionaban de la siguiente manera. Iba el candidato del Partido Conservador, ¿no? A su casa. Un pueblo muy pequeño, iba puerta por puerta, como los testigos de Jehová. Dice, hola, Juanito, ¿vas a ir a votar el domingo que tenemos elecciones? Dice, ay, Pedro, pongamos, ¿no? Pedro, es que mira, yo iría, pero no tengo zapatos. Es que los que tenía se me han gastado y tienen agujero, me da vergüenza ir al ayuntamiento a votar con estos zapatos tan antiguos. Dice, no te preocupes, Juanito, yo te compro unos zapatos, yo te los regalo y tú vienes y me votas. Vale, vale. Luego venía el del Partido Liberal, ¿no? Y le decía, hola Juanito, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Vas a votar el domingo? Y yo espero tu voto, ¿eh? Liberal. Y dice, ay, Antonio, es que la chaqueta que tenía se me manchó, no me sirve, está muy, muy antigua ya, muy vieja. Me da vergüenza ir vestido malamente, ¿no? Al ayuntamiento a votar. No, pues, no te preocupes, yo te regalo una chaqueta, no, un traje nuevo, Juanito, y tú vienes y me votas. Luego Juanito iba, votaba lo que le daba la gana, y también los representantes del ayuntamiento votaban lo que contaban los votos que le daba la gana también, porque los partidos iban por turnos. Bueno, pues eso es una historia real, ¿no? De mi familia, pues básicamente. Se desgastaban, a veces podían tener 2 legislaturas, pero raras veces, ¿no? 1876, otra constitución, como no, ¿verdad? Como no. Y bueno, ¿por qué? Porque hay un pronunciamiento, aunque se intenta contentar al ejército, Martínez Campos se pronuncia, ¿no? Y Cánovas es regente, se convocan elecciones por sufragio universal y triunfan los moderados igualmente, ¿no? Y se aprueba esta constitución que estará vigente hasta 1923. Ya hemos terminado con las constituciones del siglo XIX, ¿no? Y bueno, es más antigua, es un poco menos liberal que la del 69, nice. ¿Y cuáles son sus características? Que es muy ambigua, se puede interpretar como te dé la gana, para que los partidos no la cambien por otra. Después reparte el poder entre el rey y las cortes. Hay una monarquía llamada constitucional, aunque el rey tiene poderes casi inviolables. Hoy en día España es una monarquía parlamentaria, ¿no? El rey no tiene poder real, es solo simbólico.
Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, los poderes del rey, poder ejecutivo, poder legislativo con las cortes, ¿no? Derecho de veto, puede convocar, disolver cortes, nombrar y quitar ministros, senadores, interviene directamente en ayuntamientos y diputaciones, ¿no?, locales, pero la responsabilidad política la tienen los ministros, es decir, el rey hace lo que quiere y luego el ministro tiene que pagar las consecuencias. Bueno, las cortes son bicamerales, algunos están elegidos para toda la vida y otros por las corporaciones del Estado. Los elige la Iglesia, la universidad o la propia corona, ¿no? La Constitución no dice qué tipo de sufragio hay. Primero es censitario, después Sagasta en 1890 otra vez Sagasta, ¿no? Menos mal, el pobre, aguantando la democratización de España él solo sobre sus hombros. En 1890 logra que se apruebe el sufragio universal, que significa hombres mayores de 25. O sea que no puede votar ninguno y las chicas menos, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Hay algunos derechos individuales, aunque se puede suprimir, ¿no? El gobierno tiene el derecho de quitarlos fácilmente también. Se establece que la Iglesia Católica es la oficial del Estado, pero se tolera la práctica privada de otras religiones, no en público, pero sí en privado. Algo es algo, ¿no? En teoría es como un régimen más o menos democrático. En la práctica pues era falso, ¿no? Porque se hacía fraude electoral todo el rato. Ya os he contado cómo iban las elecciones pues de Juanito Rojas, ¿no? ¿Qué instrumentos utiliza el sistema para mantenerse? La oligarquía, los oligarcas, si habéis oído hablar de los rusos, oligarcas, por siglo XXI, pues en el siglo XIX había esta oligarquía en España, que eran dirigentes políticos, líderes políticos de los dos partidos que tenían los puestos principales y muy buena relación con los dueños de las tierras y la gente de dinero, aristócratas, etc., ¿no? Y los caciques, el caciquismo, que era a escala local y comarcal, ¿no? Eran los que falsificaban básicamente las elecciones, tenían dinero, ¿no? Eran familias influyentes de distintas zonas. Y bueno, pues eso, ¿no? Hacían favores, había mucha corrupción y salía el resultado que les daba la gana. Básicamente, ¿no? Se utilizaba, digamos, el encasillado, se controlaba qué candidatos iba a haber y también se hacían pucherazos, ¿no? Que eran trampas electorales, falsificar el censo, hacer votar a los muertos, impedir que votaran los vivos, cualquier cosa, ¿no? Un pucherazo es una elección falsa, que tiene corrupción, tiene trampa, ¿no? Vale, ¿qué ocurre? Pues que se falsifica la democracia, la oligarquía es la que manda, la mayor parte, ¿no? La mayoría de los españoles están marginados, no están representados y la oposición pues está descontenta, ¿no? Por lo tanto, a finales del siglo XIX hay políticos que defienden sanear el sistema, se llaman regeneracionistas. Quieren regenerar, crear de nuevo este sistema. Hablábamos antes de la crisis de 1898 y bueno, pues así es, en 1898 es la pérdida de las últimas colonias. Y bueno, ¿no? Pues ya no se puede mantener de la misma manera este antiguo sistema. En 1890, un poquito antes, se había aprobado sufragio universal masculino, ¿no? Recordábamos. Y se desarrollan pues esta serie de sistemas que son opuestos a la restauración, quieren avanzar más. Tenemos republicanismo, ¿no? Porque la primera república no fue muy bien, pero empieza esta idea a tomar fuerza de nuevo, un poquito más. Margall lidera a los federales, que era un estado menos centralizado. Nicolás Salmerón, pues es más centralista, ¿no? Que tiene mejores resultados. Pero después de la crisis del 98 tienen más
aprobación social. Después el movimiento obrero, basado en el anarquismo, en el marxismo, habían llegado durante el sexenio revolucionario, pero tuvieron que quedarse de forma ilegal, ¿no? Clandestina, y volver a formarse durante la Restauración. Después tenemos el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que era marxista y lo fundó Pablo Iglesias. Es muy curioso porque Pablo Iglesias se llama también el líder de otro partido moderno que es Podemos y el fundador, pero no son familia ni nada, ¿vale? Es una casualidad muy grande, tampoco es un nombre tan común. Pero bueno, en 1879 ya Pablo Iglesias, el antiguo, funda el PSOE. PSOE sigue existiendo ahora mismo y es uno de los dos partidos más grandes, ¿no?, de España, y está en el gobierno ahora mismo, a fecha de que es 23 de marzo de 2025 gobierna Pedro Sánchez, ¿no?, que es presidente del PSOE, Partido Socialista, ¿no? ¿Qué pasa? Pues como se legalizan los partidos, puede presentarse en el 87 a las elecciones, en el 88 funda su sindicato que se llama UGT, que sigue existiendo ahora, y Pablo Iglesias mismo fue el primer diputado del PSOE en 1910, ¿no? 1910. También está pues el anarquismo, ¿no?, muy popular entre las clases más bajas, clases populares españolas, trabajadores, pero rechaza la participación política y se centra en los sindicatos, ¿no?, sobre todo en Cataluña, donde en 1911 surge la CNT, que sigue existiendo ahora, y fue el sindicato más importante hasta la Guerra Civil, que os hago un poquito de spoiler, hacia adelante empieza en 1936, ¿no? Tiene 25 años. Vale, ¿qué más? Nacionalismo y regionalismo también aparecen, ¿no? En el siglo XIX esta es una tendencia general en toda Europa. Algunos países tienden a la unificación, como fueron Italia y Alemania. En España, pues son las naciones que tienen sus propias culturas, lenguas, historias, reivindican su derecho al autogobierno, ¿no?, un poco, más o menos claramente, ¿no? El País Vasco o Cataluña tienen más apoyo, Galicia y Valencia es más cultural que político, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Catalanes con Prat de Riba y vascos. Se funda el PNV, Partido Nacionalista Vasco, también existe hoy en día y es importante. Y bueno, ya lo veis, ¿no?, basado en la nación vasca y la noción de vasquismo, la identidad. Básicamente eso es todo lo que tengo para hoy. Os intentaré añadir a las descripciones pues enlaces relevantes poco a poco, pero con esto tenéis para empezar perfectamente. Nada, que vaya bien y seguimos ya la próxima vez con el siglo XX.